Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos. Conduce la médica veterinaria Ana Niño. Cuestión de Quesos. Hola, ¿qué tal? El placer es mío. Contanos cómo empiezan ustedes a transitar el mundo de los quesos artesanales en esa región. Empezamos en el 2009. Mis dos socios, Suso y Ricardo, son amigos desde pequeños. La casualidad fue que Suso regentaba una casa de turismo rural. Los turistas se preguntaban por qué había tantas explotaciones de leche y en nuestro ayuntamiento, en nuestra zona, no había ninguna industria que transformara la leche de estos animales. Sí. Entonces, Ricardo, que tiene desde hace muchísimas generaciones una casa en la que siempre hubo animales, le empezó a convencer, ¿por qué no transformamos la leche de tu granja en quesos? ¿Qué pasaba? Que bueno, esto fue en el 2009, nosotros en ese momento, bueno, yo soy la pareja de Ricardo, nosotros teníamos vacas frisonas, estabuladas en intensivo, queríamos hacer quesos distintos, hacerlos con vaca frisona estabulada y tomando ensilados y muchos concentrados, no nos parecía lo más adecuado. En el 2011 desarrollamos un proyecto, nosotros queríamos que fuera un proyecto de quesería artesana, pero todo lo que nos desarrollaron era una quesería industrial y como no era lo que nosotros queríamos, en 2011 compramos nuestras 4 primeras jersey. Ricardo vio que se adaptaban perfectamente a la granja. Para obtener más jersey, lo que tuvo que hacer fue hacer subastas de sus propias vacas. En la propia granja hicimos 5 subastas, que se vendieron animales de alta genética, una de las mejores ganaderías de vacas frisonas de Galicia y estaba entre las mejores de España. Fue todo un éxito. Incorporamos otros 8 más. De esos 12 animales jersey que incorporamos a través de inseminación artificial y semen sexado, tenemos las 110 animales. Todos nuestros animales salieron de esos 12 animales que compramos en el 2011. Por principio no nos gusta comprar animales, nos gusta ser criadores de nuestros propios animales, pero queríamos ir un poquito más allá. Lo que hicimos fue primero hacer un estudio y comprobar cuál era la calidad de leche, qué animales comían más, cuál era la mejor producción, si la jersey o la frisona. Con las vacas estabuladas hicimos un estudio comparativo entre la frisona y la jersey, que el rendimiento en función de lo que comían y de lo que nos daban, el rendimiento económico era mucho mayor el de la jersey que el de la frisona. Nuestro siguiente paso, ser una explotación ganadera respetuosa con el medio ambiente. Nos encantaría estar en ecológico, pero el ecológico está pensado más para vacas de gran tamaño, como la frisona. Dejamos de practicar una agricultura también en intensivo, roturar nuestras praderas 2 veces al año para 2 cultivos, uno forrajero de ryegrass inglés y ryegrass italiano. Sembraba maíz, eso dejamos de hacerlo e intentamos recuperar nuestras praderas autóctonas, dejándoles tiempo y espacio a esas semillas que estaban en la tierra pudieran crecer de nuevo. Sí. Dejamos de utilizar abonos de síntesis químico. Queríamos recuperar la tierra que con tanto cariño nos habían pasado nuestros antepasados. Durante unas 3 décadas estuvimos enfermando, diría yo. En el 2015 dimos otro paso más. Nuestras vacas seguían en intensivo dentro del establo. Las sacamos a pastar. Ahora mismo nuestros animales prácticamente pasan los 365 días del año pastando. Sí. Bien, es cierto que hay 2 épocas en el año. Una es la de invierno, en diciembre y enero, y finales de julio, agosto y parte de septiembre, que suele haber bastante sequía. En esas 2 épocas del año, en invierno, las vacas salen a pastar durante el día y en verano salen por la noche y se les complementa la alimentación dentro del establo. En el 2016 ya teníamos un número de animales suficiente para poder tener 200, 300 litros de leche para poder empezar con la quesería. En el año 2016 empezamos la reforma de un antiguo pajar donde el abuelo de Ricardo guardaba el heno, lo transformamos en nuestra quesería. Y a finales del
2016 empezamos a hacer nuestras primeras pruebas. Hicimos un montón de quesos distintos. No teníamos muy claro qué tipos de quesos hacer porque habíamos hecho pruebas con leche, pero eran leche de Frisona. La leche es completamente distinta a la de la Frisona a la Jersey. Y así en enero del 2017 decidimos hacer el primer queso que sacamos al mercado, que fue el queso Terra, que es una pasta blanda. Es la elaboración tradicional gallega, pero dejamos salir cortezas naturales. Tiene una corteza enmohecida. Sí. Lo hicimos de una forma muy artesanal, cierta tecnología obviamente, pero con los principios con los que se hacían tradicionalmente en las casas. Claro, con las recetas ancestrales. Sí, es una receta que se hacía en la zona de Galicia, prácticamente en todo Galicia. Es el queso Arzúa-Ulloa, que tiene denominación de origen. El nuestro no se hace el de la denominación de origen, hemos encontrado a una persona que en el año 1965, se llama Carlos Compaide, recogió cómo se hacían todos los quesos gallegos y nosotros pues utilizamos un poco su receta, adaptándola a nuestra leche. También hicimos una pasta prensada semicocida. No tiene una base tradicional porque aquí en Galicia no suelen hacerse, los quesos son más frescos. Es un queso que aún no hemos desarrollado mucho, no está aún como a nosotros nos gustaría, porque es un queso que necesita muchísimo afinado. Aún estamos, después de 6 años, aún estamos haciéndole modificaciones hasta, encontrar ese punto que a nosotros nos gusta. ¿Cuánta labor en tanto tiempo? Qué claro que tenían el objetivo. El objetivo era llegar a un punto que les llevó años y llegaron. Sí. ¡Qué esfuerzo! Felicitaciones, porque no es tan fácil tener los objetivos claros y esperar los procesos, tanto de los animales como de la tierra. Que a veces cuando contamos que llevamos 6 años en el mercado, es muy fácil decir que llevamos 6 años en el mercado, pero otros 6 años antes estuvimos haciendo primero también un trabajo de investigación, un estudio de mercado, qué se hacía, qué no se hacía, qué queríamos hacer. Lo que teníamos claro es que no queríamos hacer lo que hacía todo el mundo. Exacto. Queríamos buscar esos sabores. Todos nuestros mayores se recordaban de unos quesos que les llenaban, tenían unos sabores intensos y siempre recordaban dónde estaba ese sabor del queso de cuando eran niños. Sí. Entonces a nosotros nos apetecía hacer un queso que creara emociones. Cualquiera de nuestros quesos crea emociones. Nosotros no queremos tener un queso que deje a nadie indiferente. Nos gusta que para bien o para mal que el queso cree una emoción. Nos encanta que nuestros quesos gusten. Después de 6 años yo estoy muy contenta porque, hemos recibido premios, pero el mejor premio que tenemos es cuando alguien viene y te dice que ha probado tu queso y que le recuerdo a su abuela, a su niñez. Prueba nuestra mantequilla y dice, me traslada a la casa de mi abuela cuando era pequeña, que pasaba veranos. O incluso con el queso azul, que no es un queso de esta zona, la gente lo prueba y dice, a mí no me gustaba el queso, pero es que he oído hablar tanto de él que lo he probado y me ha sorprendido, que no me gusta el queso y vuestro queso me gusta. Entonces, ese es el mejor premio que podemos tener, la mejor recompensa. Pero totalmente. Esto que decís de crear emociones, de volver a la infancia, no es fácil lograrlo, ¿eh? Y si se logra, hay que aferrarse a que uno pudo llegar a despertar en el consumidor esa emoción del regreso. Y después también otra cosa que nombrás es que gente que no le gustaba el queso probaron los quesos de ustedes y le gustaron. Entonces es un tema también de difundir, de explicar, de sembrar en la persona, en el consumidor, esa intriga de ver qué es esto. La gente empieza cada vez a entusiasmarse más. Primero voy a contar otra cosa, porque se me olvidó, ¿por qué nos llamamos Airás Monit? Airás Monit, mi nombre es Ana Vázquez Márquez. Sí. Airás Monit es un escritor, un trovador de principios del siglo XIII, de la zona de nuestro pueblo. Se llama Airás Monit de Asma. Asma es el río que recorre todo nuestro ayuntamiento. Él se supone que es el precursor de la trova galaico-portuguesa. Aparece recogida sus 2 poesías, las 2 que se conservan, en la Biblioteca Nacional Portuguesa. Y se supone que él es el precursor porque es el primer trovador que aparece con nombre. Entonces nosotros, nuestra premisa, queríamos que el nombre de pusiera en valor no solo lo que nosotros hacíamos, sí, pero también un
un poco también parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestro pueblo, de nuestra tierra, de Galicia, obviamente, pero Chantada, que es donde nacemos, de la Ribera Sacra y del medio rural, porque el medio rural tiene un montón de cosas y nosotros era algo que queríamos poner en valor. Y Airas Moniz, como precursor de la trova galaico-portuguesa, es un poco como nosotros, porque nosotros, a pesar de estar en una zona ganadera, fuimos los primeros en transformar la leche de nuestros animales en queso. A pesar de estar en una zona ganadera de producción de leche, no había ninguna transformación de leche. Es cierto que en los años 50 hay una marca muy conocida que se fundó, los fundadores eran de Chantada y tuvieron el primer centro de recogida de la leche aquí en el centro del pueblo. Entonces era más fácil vender leche líquida, era dinero contante y sonante a final de mes, sin ningún tipo de riesgo. Yo creo que eso dio origen a que no hubiera un desarrollo de la transformación de esa leche en nuestra zona. El nombre de Airas Moniz. Queríamos que el nombre de nuestros quesos estuviera relacionado con Airas Moniz y con todo lo que significaba la trova medieval, la época medieval o todo lo que significaba, todo lo que estaba en nuestro entorno. Entonces, el primer queso que hicimos, que fue ese queso que tenía una base tradicional, que era el que se hacía en casa, se llama queso Terra. Su nombre es Terra porque es el queso de casa, de nuestras abuelas, el queso que consumíamos todos. De ahí su nombre. Además, la corteza enmohecida recuerda a tierra mojada, a champiñón, a bosque. El otro queso, que es la pasta prensada semicocida, se llama cítara. La cítara era un instrumento, bueno, es un instrumento musical que en la Edad Media los juglares cantaban las trovas de los trovadores, las poesías, se las cantaban a los señores feudales con ese instrumento. Exacto. Ese queso necesita un periodo de afinado muy largo, como unos 6 meses, igual que todo instrumento musical. La forma de hacerlo, ya digo, lo que dije antes, se parece un poquito al Gouda, es una pasta semicocida, tiene cierta consistencia y es un queso que no hemos desarrollado completamente. Ahora mismo hemos dejado de fabricarlo, lo hacemos en exclusiva para un cocinero que se llama Pepe Soya, que tiene una estrella Michelin, es uno de los cocineros que primero tuvo una estrella Michelin de Galicia, y él, sin conocernos, le pareció muy apasionante nuestro proyecto y nos apoyó incondicionalmente, ya digo, sin conocernos desde el principio. Sí. Y nosotros, en agradecimiento, le cedimos este queso en exclusiva para él. Ajá. Este queso solo se puede consumir en su restaurante. Qué lindo esa alianza de cocineros y productores también, qué importante que es. Bueno, luego tenemos el queso Sabel, y conté un poquito lo del nombre de Airas Moniz porque el nombre de Sabel viene de una de esas poesías del trovador. Una de las poesías es una poesía dialogada entre él y su enamorada, su señora, sí. Y en la otra poesía él está como despechado porque su amor no es correspondido. Él dice que no va a decir el nombre de su enamorada porque es muy guapa y todo el mundo al verla va a saber quién es, y que él es un caballero y que no está bien decir el nombre de su enamorada. Pero al final de la poesía dice que ya lo ha dicho. Y hay un estudioso, José María Álvarez Blázquez, que dejó un trabajo inédito en el que dice que Airas Moniz era un caballero de la zona del río Asma, estuvo muy en contacto con la corte de León y que era un caballero que debió viajar al sur de Francia y a Italia, y que tiene cierta influencia de la trova del sur de Francia, que en esa poesía descubre el nombre de su enamorada. Él dice que ya lo ha dicho, y José María Álvarez Blázquez dice que en dos versos dice el nombre, Isbelsa, Isabel. Ajá. Isabel en gallego se dice Sabela o Sabel. Nosotros le pusimos el nombre en gallego, Sabel. ¡Qué hermosa! ¡Qué historia hermosísima! Me imagino los consumidores, cómo deben estar cuando ustedes le transmiten toda esta información. Es apasionante. Crea una emoción, además, claro. Al contar el nombre, sí. Claro, a la gente suele gustarle mucho. Un trabajo de investigar un montón y de buscar un montón de información, claro. De la que existe muy poquito, porque de principios del siglo XIII es muy difícil encontrar información, pero sí que hay estudios de estudiosos que, bueno, pues que han sacado estos datos y nosotros pues los hemos aprovechado. Ana, han sabido combinar los eslabones de este producto, que no es solamente la técnica, es la emoción, es la historia de un pueblo, es tomar recursos naturales, han sido inteligentísimos y han sabido esperar. Qué maravilloso eso, saber esperar, ¿no? Bueno, yo creo que las cosas
siempre hay que madurarlas, hay que pensarlas mucho. Sí. Porque a veces, cuando eres joven, supongo que los impulsos están muy bien, pero Sí. cuando ya con cierta edad y cuando ya tienes hijos, decides dejar tu trabajo, porque salvo Ricardo, que tenía una granja, Suso había estudiado ciencias políticas, trabajaba en una administración pública. Sí. Yo trabajaba en una asesoría laboral y fiscal, me dedicaba a asesorar empresas, y cuando decides dejar tu trabajo, crear una empresa y tienes una familia, obviamente lo tienes que meditar. Lo que teníamos Totalmente. claro era que queríamos hacer algo distinto, porque hacer lo mismo que hace todo el mundo no es de valientes. Nosotros a lo mejor fuimos demasiado valientes y pudimos haber fracasado. Sí, claro, siempre se puede estar acá. La Asociación de Queseros Artesanos de España, yo creo que se fundó a finales del 2012, principios del 2013. Nosotros estamos en la asociación desde el principio, como simpatizantes o futuros queseros, hasta que en el 2010-2017 fuimos queseros. Y también vimos que había una pequeña revolución en el mundo del queso en España, Ujú. como había pasado con muchos años, unos 10 o 12 años antes, en el mundo del vino, que hubo una Claro. revolución. Pues vimos que también había una revolución en el mundo del queso. Del queso, de la cabra y de la oveja. España, que hay muchísimas queserías artesanas que lo hacen todas estupendamente bien. En vaca hay mucho producto industrial, pero Sí, sí es cierto que hay muy pocas industrias artesanas. sí, Vimos también esa oportunidad. Es cierto que nos arriesgamos un montón, que sí. tenemos que agradecerle mucho a nuestros vecinos, a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Hacemos una mantequilla, pusimos el nombre de Chantada, de Airas Moniz, un poco para agradecerle todo ese cariño a nuestros vecinos, porque nos apoyaron un montón. Claro. Devolverle también ese cariño con el nombre de un producto, llevar ese producto con el nombre de nuestro pueblo a donde podamos. Era el producto que me faltaba por comentarte, que es una mantequilla acidicada que se hace como se hacía tradicionalmente en casa. El consumidor que sabe mucho y que ha aprendido mucho a valorar y a pedir productos de cercanía, necesitamos todos volver un poco a la fuente. Nuestro mundo quesero necesita un lugar porque hay Sí, mucho esfuerzo detrás de cada producto. El esfuerzo que han hecho sí. ustedes por años lo lograron, como vos decías, podrían no haberlo logrado. Era muy difícil porque todo el trabajo, todo el empeño, toda la paciencia que han tenido, se han rodeado también de gente que los ha acompañado, es muy difícil que fracasen. Como última pregunta, ¿ves en España que se van retirando los jóvenes y se van a las ciudades? Por un lado, el mundo quesero está de moda y está de moda el mundo quesero artesano. Sí, sí, por Pero supuesto. creo que estamos volviendo al mundo artesano y a la zona rural, los de mediana edad. Nosotros creo que tenemos un problema de despoblación en el mundo rural, sobre todo en Galicia. Está como mal visto la gente que trabaja con los animales o los agricultores. Da la sensación de que somos la clase más baja y nada más lejos. Y nosotros Sí, creo sí, que sí. tenemos la obligación de poner en valor que lo que nosotros hacemos es con lo que nos alimentamos. Estamos cuidando la tierra lo mejor posible. Tenemos que educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que vean que en el mundo rural hay oportunidades igual de fantásticas que puede haber en una Sí, ciudad, con una calidad de vida que no van a sí, encontrar en una ciudad. Estamos a 2 horas y cuarto de Madrid. sí, Puedes vivir en sí. el rural y estar cerca de todo el mundo. Si la globalización puede crear ciertos problemas, también nos da un montón de oportunidades para Claro que sí. acercarnos a todo el mundo Sí, y que todo sí. el mundo se pueda acercar a nosotros. A veces puedes tener éxito en las cosas más sencillas, puedes tener muchísimos reconocimientos haciendo algo muy sencillo. Y yo creo que eso es algo que sí que les debemos de enseñar a nuestros niños, y creo que es cuestión de empezar desde muy pequeñitos a educarlos, que en las zonas rurales o en el mar, muchísimas oportunidades, Sí. muchísimos recursos, en la agricultura, hay gente extraordinaria, y lo que puedes aprender haciendo todo ese tipo de cosas no está reñido con lo que te puede ofrecer una ciudad. Totalmente de acuerdo. Falta difusión, falta educación, falta Sí. ir a las escuelas y a los jardines de infantes, contar de alguna manera qué ofrece el mundo rural. Una vida más sana, una vida en concordancia con la naturaleza. Aquí Exactamente.
Bueno, Ana, te agradezco muchísimo, ha sido encantador escuchar esta historia. Todos vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a ir cada uno a nuestros lugares de origen, así que lo has contado de una manera maravillosa. Muchísimas Pues gracias por haber muchísimas gracias. estado en Cuestión de Quesos. Un placer, Un muchísimas placer para gracias. nosotros. Muchas gracias.